se trata de llegar al corazón. La mirada contemplativa llega al corazón de lo que uno contempla. Pero no solamente es que Dios actúa cuando tú contemplas, sino que te pide la colaboración tuya. Hay veces que solamente hay que quedarse ahí, mirando, esperando, escuchando, es lo que se llama la espera contemplativa. Y por otro lado, la contemplación te va a llevar, te va a impulsar a la acción. Entonces ahí hace falta la docilidad al Espíritu Santo, ser dóciles al Espíritu Santo, ahí hace falta la docilidad. O sea, Dios quiere corazones que sean dóciles al Espíritu para que Él pueda actuar en nosotros. El pecado es lo que es obstáculo para la acción de Dios. La vida de gracia es lo que facilita que seamos como un canal limpio para que Dios entre en nosotros y vaya Él actuando. Aquí lo importante no es lo que nosotros hagamos en la vida. Yo hago esto, hago lo otro, eso no es lo importante. Lo que es importante es lo que Dios hace a través de mi vida. Eso es la vida cristiana. Lo que Él hace a través de mí. Porque lo otro lo hace cualquiera. O sea, muchas personas tienen muchas cualidades y pueden hacer muchas cosas. Pero en mi vida cristiana lo importante es lo que yo dejo hacer a Dios. Entonces eso es lo que diviniza al ser humano. Es lo que santifica al ser humano. El ser de lo que yo soy. Entonces, hay algunas veces que el Señor te lleva y te pone en adoración y te pone en contemplación, pero porque Él te lleva y te pone. Otras veces tú tienes que ir a buscar y buscar. Entonces es una contemplación infusa cuando Él te pone, adquirida es cuando tú te pones todos los días y pones de tu parte y pones tu voluntad. Pero aquí lo importante es que Él actúe y entonces Él actúa a través de ti, pero tú realizas lo que el Espíritu te va impulsando. Esto es lo que diviniza la vida. Mira, hay que pasar de lo carnal a lo que es humanidad y de la humanidad a lo que es la divinidad. Es el proceso. No se trata de una creación a partir de la nada, sino de una transformación, una transubstanciación de la materia en espíritu, de la vida de la carne en vida divina. O sea, es el proceso de configuración con Cristo, de tomar la figura de Cristo, de ser Él en nosotros. El cristiano es un Cristo, y muero yo y vive Cristo en mí. Entonces eso es la divinización. Los orientales le llaman a la santificación la divinización del ser. Perdón, ha dicho humanidad, divinidad, y lo primero que ha dicho. Lo carnal. La vida espiritual cristiana es la vida en el Espíritu Santo, en el seguimiento de Jesús. Es una definición muy sencilla de lo que es la espiritualidad cristiana. Es la vida movida por el Espíritu Santo en el seguimiento de Jesús. La persona espiritual vive inmersa en el Espíritu Santo y su vida está iluminada por el Espíritu Santo en todas las dimensiones: intelectual, afectiva, sentimental.
O sea, es que todo el ser tiene que estar tocado por el Espíritu. Cristo ha resucitado y Cristo resucitado, la resurrección nos hace resucitados en Cristo. Somos santos, pero claro, perdemos nuestra condición de santidad, pero por participación de la vida en el Espíritu. Lo perdemos por el pecado. En realidad, muchas veces la vida cristiana se ha convertido en una lucha contra el pecado, en un combate contra el pecado, contra el mal, contra nuestros instintos, nuestros deseos, nuestras cosas que vemos que no son de Dios, pero en realidad lo que hace falta es poner a Cristo en el centro de tu vida, ponerlo en el centro y abrazarlo cada día y estar con Él y vivir con Él. Esto no es cosa mía, esto es para todo cristiano, que se tome la vida cristiana en serio. Entonces todo iría mucho mejor. La persona espiritual vive inmersa en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va tocando todo, lo va tocando todo, lo va santificando todo. Santifica nuestros sentidos, los sentidos externos y los internos, santifica nuestra mente, santifica nuestra voluntad, santifica nuestra interioridad. El Espíritu Santo lo va santificando, va tocando todo, lo va tocando todo. Y esto es importante, dejar la lepra espiritual, que sería la parte de nuestro ser donde no dejamos que nos toque el Espíritu Santo, sino que ahí los que gobernamos somos nosotros, los que actuamos somos nosotros. Como no tiene el sello del Espíritu, porque no dejo que el Espíritu entre ahí, entonces lo que sería la lepra espiritual. Es como una carne muerta, ¿no? Es como el ser mío, parcelas de mi ser que están muertos, que no tienen el toque de Dios, porque yo no lo permito. Entonces muchas veces las personas se hacen pues una iglesia a su manera, esto sí, esto no. Esto lo acepto, esto no lo acepto. Pero lo que tú no aceptas de Dios, eso sería la enfermedad espiritual, ¿no? La lepra espiritual, donde no te deja que el Espíritu te toque. La vida espiritual no es una disciplina o ascesis, y más que una ciencia es un arte de sinergia con el Espíritu Santo, es decir, una acción conjunta del ser humano con el Espíritu Santo. No soy yo solo, yo con el Espíritu Santo, que me mueve siempre con Dios, siempre con Él. Yo no puedo tomar decisiones por mí mismo. En cristiano no puedo tomar decisiones por mí mismo. Las tengo que tomar con el Espíritu Santo. Tengo que hacer el discernimiento espiritual. La oración, la contemplación, sobre todo la contemplación, es donde más sabiduría se recibe. La sabiduría divina. O sea, la vida espiritual es un arte. Cuando se habla Juan Pablo II de la oración, dice: el cristianismo se ha de distinguir ante todo en el arte de la oración. Y es que la vida cristiana es un arte, hay que tener arte, hay que ser artista, en el sentido del que es iluminado y es creativo también. Tú ves, cuando una comunidad está iluminada por el Espíritu y es creativa, o una comunidad está muerta y no crea nada, siempre está igual, siempre.
Una pastoral de mantenimiento. Nunca hay creatividad, nunca hay algo nuevo que brote en esa comunidad. Es como el cristiano, siempre es el mismo, con los mismos pecados, con los mismos defectos, pero no hay cambio, no hay transformación. Nosotros somos otra cosa. El arte de hacer fructificar su presencia en nuestra vida, y esto se nota cuando aparecen los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, magnanimidad, que me encanta, que es la grandeza de ánimo, para afrontar las cosas y la vida. Yo puedo ser una persona muy apocada, esto, cualquiera se enfrenta con esto, ¿cómo vamos a hacer esto? Y todos son pegas, todos son el pesimismo, qué mal está el mundo, qué mal está. Mira, tú amas, y magnanimidad, la grandeza de ánimo. La Iglesia puede conquistar el mundo. Que no hay vocaciones, que la Iglesia ore, verá cómo brotan vocaciones. Verá cómo la Iglesia se convierte en una Iglesia misionera. Pero claro, hace falta que el Espíritu entre en nosotros y entonces brotan los frutos de la vida en el Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, magnanimidad, la grandeza de ánimo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo con Dios eso es posible. La amabilidad en el trato, la bondad, reflejo de la bondad divina, la mansedumbre, aguantar con paciencia los defectos del prójimo, el ser manso, y que no brote enseguida nuestra violencia, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la comunidad, la fidelidad a los hermanos, la modestia, la castidad, el dominio de sí. Los frutos de la vida en el Espíritu Santo. Santos iluminados. La vida espiritual es llamada ciencia de los santos porque Dios se complace en comunicarla a todos. Hay quien la acoge o quien la rechaza, pero la captan especialmente las personas honestas y con afán de superación que le buscan con sencillez. Esta es la bienaventuranza de los contemplativos. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Yo creo que todos somos llamados a ser contemplativos. O sea, todos nosotros tenemos algo de monje. Porque todos necesitamos momentos de encuentro, de soledad con Dios, de intimidad, como el que se pone la capucha y se recoge en oración y entra en tu interioridad, te encuentras con Dios y de allí después tú vas a la vida. Gustar el silencio, gustar la soledad para el encuentro con Dios y momentos y espacios para estar con Él. Esta es la bienaventuranza de los contemplativos. Y creo que todos estamos llamados, no podemos ir por la vida rápidos de un lugar para otro y esto y esto y esto y esto, sin parar nunca, ¿no? Necesitamos parar, contemplar, escuchar, acoger y lanzarnos a lo que el Espíritu nos pide. Los limpios de corazón ven a Dios. Un corazón sucio ve todos los defectos de los demás. Un corazón limpio ve todo lo bueno de los demás. Hay que escoger. Tú escoges. Un corazón sucio siempre está criticando. Un corazón limpio procura no juzgar a nadie. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados.
Ciencia que se debe ante todo en Dios, principio, modelo y fin de toda perfección. El ser humano no podrá estar mejor iluminado que manteniéndose por medio de la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. Cuando dejamos de meditar, de orar la palabra, entonces la fe se enfría. Cuando dejamos de orar, ya Dios parece que se aleja. No es que Dios no esté contigo, sino que tú tienes la sensación de que he abandonado la oración, y tienes la sensación de lejanía de Dios. Cerca de ese foco de luz, los que se acercan a Él quedarán radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Qué maravilla, ¿no? Ese salmo. Contemplad el rostro de Jesús cada día y quedaréis radiantes. Radiantes. Con la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Quedaréis radiantes. Que no muera en nosotros esa luz, que no se apague esa luz, que no se apague el resplandor de Dios en nosotros. En el Tratado de Teología se utilizan diversos vocablos que hay que distinguir unos de otros. Uno de ellos es espíritu. El espíritu, en la antropología clásica, el espíritu es lo opuesto al cuerpo o a la carne. Es el principio vital del hombre. En el Antiguo Testamento, el espíritu o es el mismo Dios o un aliento divino que da vida al cosmos y al hombre. Y también la misma fuerza que da la vida que comunica a Dios. O sea, nosotros somos de barro frágiles, pero llevamos el aliento divino, el aliento de Dios. Y ahora ya por el bautismo somos templo de Dios. Lugar sagrado donde Dios habita. Dios ha querido habitar en nuestro corazón, en nuestro interior. Que seamos el lugar sagrado donde Dios habita. En el ser humano bautizado nos hacemos hijos de Dios, llevamos la marca y el sello del Espíritu, hemos sido ungidos por el crisma, en la coronilla se nos ha ungido, y en el bautismo se nos ha puesto una cruz en la frente para decir que no podemos ser discípulos de Jesús si no cargamos con nuestra cruz. El instinto nuestro, ¿qué es lo que hace? Rechazar la cruz. El que vive en Cristo abraza la cruz. En el Nuevo Testamento el Espíritu de Yahvé se hace presente como Espíritu del Padre y del Hijo, llamado Espíritu Santo. Este Espíritu es la tercera persona de la Santísima Trinidad y tiene la misión de santificar a los creyentes en Cristo. Cuando nos referimos al Espíritu en la teología espiritual, nos referimos al mismo Espíritu de Dios en el hombre que lo santifica. Por eso vemos nosotros en la teofanía, en el icono del bautismo del Señor, se llama la teofanía, manifestación de Dios. Dios se manifiesta como Trinidad. El Hijo está en las aguas del Jordán, el Espíritu en forma de paloma, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Tú eres mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Eso ocurre cada vez que una persona es bautizada. Cada vez que los padres traen a su hijo, tendríamos que escuchar esa voz: este es mi hijo, mi amado, mi preferido, al que yo amo, al que yo quiero. Tú eres mío. Si os habéis dado cuenta, hemos puesto aquí la Virgen del Silencio, un icono de la Virgen del Silencio, que está con la mano así, como detente, atención, silencio. Porque el que habla es Dios.
Silencio. Dios es el que habla. La voz que hay que escuchar es la de Él. Y ella escuchó la voz de Dios. ¿Y qué dijo? Aquí la esclava del Señor. Entonces detente, atención, párate. Silencio, Dios habla. Este es el primer vocablo que hemos visto, el vocablo del espíritu, y ahora espiritual, el término espiritual. El hombre espiritual es una categoría teológica que utilizó ya San Pablo como contrapuesto al hombre carnal. Hay que volver a repetir que el hombre carnal es el que se deja llevar por las pasiones y por los instintos, y el hombre espiritual es el que se deja llevar por el Espíritu Santo. Esta persona es espiritual. Eso no quiere decir que sea una persona espiritual cristiana. Es otra cosa. Pero esta persona es espiritual. Tiene vida interior, tiene espiritualidad. Es espiritual. La contraposición al hombre carnal no se refiere a la carne o corporalidad del ser humano, sino a la deformación que el pecado hace de ella. Nosotros somos carnales, pero en gracia de Dios, en realidad estamos como transformando nuestro cuerpo y nuestro ser y también nuestra alma. Se da una transformación. O sea, lo carnal tiene que ser transformado por la gracia. Otro término, espiritualidad. Como ciencia teológica equivale al tratado de la vida espiritual. La espiritualidad no es un concepto, sino vida. Y esta es rica y necesariamente tiene que ser pluriforme. En el lenguaje popular equivale a vida espiritual, religiosidad, vida ascética y mística, piedad, vida sobrenatural, perfección cristiana, vida interior, vida cristiana, vida de perfección, santidad, todo está relacionado con espiritualidad. Son términos que están relacionados con la espiritualidad. La espiritualidad ha de ser una vida en el Espíritu, entendida por ello, vida en el Espíritu Santo. O sea, aquí lo importante es transformar la vida. Lo que yo soy, después lo expreso en la vida. Pero esa vida tiene que llevar como dos sellos. El sello del Espíritu Santo y el sello del amor de Dios. Todo marcado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos. Y todo por donde pasemos es ungido. Por el Espíritu Santo y por el amor de Dios. Si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Pero qué amor? No es cualquier amor. Es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que está demandando el mundo, que pide el mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Pero, o sea, amar el mundo para salvar el mundo, pero dar el amor de Dios a los demás. El amor de Dios a mi marido, a mi esposa, a mis hijos. El amor de Dios, no mi amor. Es un amor muy grande, es un amor universal. Es un amor que llega hasta el amor a las plantas, a los animales, al cosmos, a toda la creación. Es un amor
Espiritualidad cristiana. Es un modo o estilo de vivir la vida cristiana. Vida en Cristo y en el Espíritu. Acogida por la fe, manifestada en el amor, vivida en la esperanza dentro de la comunidad cristiana. Camilo Machise me dio clase a mí, era mexicano, me dio clase y él, carmelita descalzo, llegó a ser general de la orden. Un hombre con una claridad, ¿sabe? Y era de claro en clase dando. Uno salía y se aprendía lo que decía. Y muy pedagógico, pero esto y esto. Y aquí pues él define la espiritualidad cristiana, un modo o estilo de vivir la vida cristiana, vida en Cristo. Dice, la vida cristiana es la vida en Cristo, vida y en el Espíritu. Y ahora va a colocar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, acogida por la fe, manifestada en el amor y vivida en la esperanza. ¿Y dónde? Dentro de la comunidad cristiana. No fuera de la comunidad cristiana, sino dentro. Podemos distinguir entre vida en o según el Espíritu Santo, que no es solo devoción o interioridad. Hablamos del mismo Espíritu que lleva a Jesús al desierto y luego a la predicación pública, el Espíritu que recoge a los apóstoles en el cenáculo y los dispersa por el mundo. El Espíritu que hace contemplativo, pero también reyes y profetas. Es a veces silencio y a veces grito. La espiritualidad cristiana tiene que notarse. Tiene que notarse. O sea, tiene que notarse que Dios me habita y que el Espíritu me está moviendo. Y eso se tiene que notar del que vive según el Espíritu al que vive según lo mundano. Eso se tiene que notar en nosotros. Y espíritu humano que está encarnado en el hombre con toda su realidad corporal e histórica. En consecuencia, persona espiritual no es el introvertido o el piadoso, sino quien se mueve por la luz y la fuerza del Espíritu Santo. En su vocación y en su entrega, con vehemencia y transparencia al servicio del amor de Dios, al ser humano y a la creación. Este es muy piadoso. Llega, se va al Santísimo, está allí, después no habla con nadie y se va a su casa. Y al domingo siguiente viene a misa, va a lo mejor al Santísimo, no habla con nadie y se va a su casa. ¿Forma parte de la comunidad? No. Es un espiritualismo. No es espiritualidad cristiana eso. La espiritualidad te pone en comunión con los hermanos. Te lleva a la comunión, a la comunidad. Porque Jesús lo primero que hace es que elija a los 12 y forma una comunidad. Y les enseña. Y lo primero que le llamó, ¿a qué? A estar con Él. Lo primero, la oración, estar con Él. Después les enseña, como estáis vosotros ahora aprendiendo, y después los envía. O sea, todo lo que aprendamos es para darlo a los demás. No para mí. Todo lo que recibe es para darlo a los demás. Si no, sería un egoísmo. Esto es lo que San Bernardo dice, que no hay que ir a la iglesia a llenarse de Dios, sino a rebosar de Dios para darlo a los demás. Hay quien va a la iglesia, se llena de Dios, qué paz, qué tranquilidad, qué bien se está en la iglesia, me voy, pero después yo no quiero saber nada de problemas, de que si que si lo otro, que si pasa esto, pasa lo otro. No. Yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Tú lo que eres un egoísta o un egoísta. Tú vives para ti, busca tu comodidad, te buscas a ti mismo, claro. Pero eso es la vida cristiana. O la vida cristiana se nos complica. Tú amas
¿Y qué pasa? Tú haces el bien y a lo mejor te calumnian. Y tú amas y a lo mejor te critican. Esta es una beata, hombre. Esto parece una secta. Y no, esta gente son fieles a Dios y buscan a Dios. Y tienen sed de Dios, tienen hambre de Dios. Así que una persona espiritual no es el que es piadoso o introvertido, sino el que es movido por el Espíritu Santo, en su vocación y en su entrega. Es la teología espiritual. Aquí coloco tres definiciones. Federico Ruiz, carmelita descalzo, me dio clase de San Juan de la Cruz y de mística. Y él tiene un libro que es Camino del Espíritu, que era lo que nosotros estudiamos dentro de lo que era la teología de la espiritualidad sistemática. Y entonces él define la teología espiritual como es la disciplina teológica que estudia sistemáticamente a partir de la revelación y de la experiencia cualificada. La asimilación creciente del misterio de Cristo en la vida del cristiano y de la Iglesia, en proceso constante y gradual hasta la perfección. La teología espiritual es una materia que brota después del Vaticano II. Y antes se llamaba o teología mística o teología ascética, no, tratado de ascética, tratado de mística, pero es a partir del Vaticano II donde se pone como materia teológica. Y se pone ya en los seminarios el estudio de la teología espiritual. André Bernard, un jesuita, daba clase en la Gregoriana y dice él, es la disciplina teológica que, fundada sobre los principios de la revelación, estudia la experiencia espiritual cristiana, describe su desarrollo progresivo y da a conocer su estructura y sus leyes. Claro, la espiritualidad, ¿de dónde la espiritualidad? Hay experiencia espiritual y de aquí, de esa experiencia se van sacando leyes espirituales que te sirven para la vida espiritual. Si yo actúo así, suele ocurrir esto. Y cuando esto ocurre, ¿cómo he de actuar? Y entonces los místicos pues te van diciendo por aquí o por aquí o por aquí. Fijaros que tanto uno como otro en proceso constante y gradual hasta la perfección y el otro en desarrollo progresivo y da a conocer su estructura y sus leyes. Pero todo como un dinamismo de crecimiento, la espiritualidad como una cosa dinámica, de crecimiento, de avance. No es algo que se para. La espiritualidad puede avanzar o retroceder, pero no pararse. Y cuando uno retrocede en la vida espiritual, es porque aprende la lección y después el impulso es más fuerte para adelante. Porque lo pasas tan mal, cuando das marcha atrás, lo pasas tan mal, que claro, no es lo mismo una persona que no tenga vida espiritual que peque a una persona que tenga vida espiritual y peque. No es lo mismo. Porque el dolor del pecado es mucho más grande. Es casi insoportable. Y siempre hay pecadillos, ¿no? Hay pecadillos. Y Daniel de Pablo Maroto, también un carmelita descalzo, es la definición que creo que está mejor desarrollada, ¿no? Dice, es el tratado teológico que, fundado en todas las fuentes de la revelación,
la revelación, la escritura y la tradición. Son las fuentes. Se ha dado una revelación, Dios se ha revelado, Jesucristo nos ha traído la revelación, está la escritura y está la tradición de la Iglesia. Es el tratado teológico que, fundado en estas fuentes, la fuente de la revelación, de la escritura y de la tradición de la Iglesia, el magisterio oficial de la Iglesia y la experiencia del pueblo de Dios, experiencia de vida. Analiza la vida del hombre espiritual, es decir, el misterio de Dios en el misterio del hombre. Fijaros una cosa, cada uno de nosotros somos un misterio. Somos un misterio irrepetible. Somos únicos e irrepetibles, cada ser humano. Y somos un misterio. Porque tú dices, bueno, ¿cómo es que yo he hecho esto si yo no soy así? ¿No ha pasado eso alguna vez? Si yo no soy así, ¿por qué yo le he contestado a mi marido de esta manera si yo no siento eso? ¿Por qué he contestado así? ¿Por qué he hablado así? Analiza la vida del hombre, es decir, el misterio de Dios en el misterio del hombre, comunicado por el Espíritu de Cristo muerto y resucitado, el misterio pascual, hasta la plena configuración con Cristo, con Él, en el orden a la restauración del mundo, la transformación del mundo, restaurar el mundo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Convertir este mundo en reino de Dios. El plan de Dios es ese. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.